un clamor en nuestro ser, un profundo clamor, una oración. Es un clamor como oró Moisés. Estamos aquí. Bueno, buenos días. Escucha. Bienvenido al día 5 de nuestros devocionales de los 40 días de ayuno y oración. Yo soy el pastor Daniel Trovato de la Iglesia Ríos de Vida de Quilmes. Y el tema que hoy nos trae nuestro devocional, el título es La corrupción, fuente de todos los males. Y el versículo bíblico que introduce este tema dice, les promete, es 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este versículo de la carta de 2 Pedro está en un contexto donde el apóstol describe la historia, la vida y las funciones diabólicas de los falsos profetas. Es bueno poder leerlo todo para interpretar este versículo que hoy ha sido elegido para el devocional. La corrupción, fuente de todos los males. Por ahí leemos también en la Biblia que el amor al dinero es la fuente de todos los males o es la raíz de todos los males. Y la corrupción alimenta este amor al dinero. Cuando nosotros queremos definir la palabra corrupción, la palabra viene del latín corruptos o corruptios y es la expresión de romper. Cuando le agregamos el prefijo com rompere, se hace más profundo esto. Y ahí encontramos distintas corrupciones de las cuales nosotros escuchamos, leemos, vemos: corrupción política, corrupción policial, corrupción empresarial. Son corrupciones que vienen por el abuso del poder o la mala conducta. También hay corrupciones por degradación, cuando algo se muere y se empieza a descomponer, se corrompe también. También hay corrupciones de materiales. Hemos escuchado por ahí que a veces se le agrega agua a la nafta, la leche, el gasoil y otras cosas. Así que la palabra corrupción es muy amplia. Lo que queremos hoy presentar en este devocional es que nosotros podemos ejercer un tiempo de ayuno y oración para luchar contra esta corrupción. Fíjense, la corrupción produce la pérdida de la moralidad. Cuando uno nace y aparece en el mundo y comienza a desarrollar la vida, trata de ser formado con la ética. La ética es el conjunto de las buenas costumbres que uno va adquiriendo en el hogar, en la escuela, lo que nos enseña. Y eso nos ayuda a definir qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Luego la ética trae para nuestra vida la moral, que es el aprendizaje adquirido de todo eso que hemos aprendido. Entonces, a veces decimos, esta persona es moral. Luego eso va trayendo principios, que los principios es el conjunto de normas que va formando el carácter, la personalidad y la costumbre de un ser humano. Y luego el conjunto de la ética, la moral, los principios forman los valores en la vida de una persona. El valor es la escala ética y moral que un individuo posee a la hora de actuar en cada una de las situaciones. Lo que produce la corrupción es la pérdida de todas estas cosas. Se pierde la moral, se pierde la ética, se pierden los principios y se pierden los valores. Eso es cuando aparece la corrupción. Lo segundo que nos trae la corrupción, por eso decimos que es la fuente de todos los males, es que la corrupción tiene la capacidad de esclavizarnos.
Las cadenas nos hablan de mucho de lo que es ser esclavo, y la corrupción produce un encadenamiento. Se define la corrupción como el uso ilegal de los recursos que le fueron confiados a alguien, quien los utiliza para su enriquecimiento privado. Y al hacer esto, se empiezan a enganchar entre los distintos eslabones de la corrupción. Por eso decimos, mira, este está enganchado con este y este está enganchado con este. Y cuando leemos las últimas noticias de algunos casos que pasan en nuestro país, vemos que la corrupción o que la catarata de la corrupción aparece en los niveles más altos. Y luego van pasando por los distintos eslabones, ¿para qué? Para tratar de evitar aquel que es la figura de la corrupción, de que sea condenado o vaya a un juicio. Nosotros firmemente creemos que nuestro Señor Jesús, quien nos ha traído el mensaje de la libertad, es a quien debemos recurrir en nuestro tiempo de oración ayuno para cortar las cadenas de impiedad y de inmoralidad. Y en tercer lugar, quiero decirles que la corrupción también nos lleva al empobrecimiento. Miren, hay un libro que estuvimos leyendo bastante el año pasado, que se llama Verdad y Transformación, y su autor es Vishal Mangalwadi, que estuvo el año pasado con nosotros aquí en nuestro país. Y él cuenta una historia sencilla para mostrar cómo la corrupción produce el empobrecimiento. Se las resumo brevemente. Él contaba que fue en Holanda con un amigo a comprar leche a un tambo. Y cuando llegó al tambo se sorprendió de que había muchas vacas en el tambo, más de 100, estaba muy prolijo todo. Y cuando entraron al lugar donde iban a comprar la leche, no había nadie. Solo había un grifo, abrieron el grifo, llenaron el tarro que llevaban de leche. La persona que iba con él se acercó a una ventanilla, sacó una caja donde había dinero, sacó un billete, pagó la leche, sacó su vuelto y se retiraron. Y él quedó sorprendido, dice, acá no hay nadie, no necesitamos. Uy, dice, si esto ocurriera en India, no solo no pagaríamos la leche, sino cuando íbamos a la caja nos hubiésemos robado también el dinero que había en la caja. Él contaba que cuando contó esta experiencia, había un egipcio que estaba en la sala de reuniones y entró a reírse. Entonces le preguntaron por qué, y dice, mirá, si esto llegara a pasar en Egipto, no solo nos robamos la leche, sino también nos robamos el dinero y también nos robamos las vacas. Esto demuestra que la corrupción va luego empobreciendo. ¿Por qué? Porque si esto ocurriera, lo que tendríamos que hacer es poner un vendedor para que despache la leche. Ahora, si ponemos un vendedor que despache la leche, dice el libro de Vishal Mangalwadi, ¿por qué no vamos a creer que el productor de la leche no la corrompe echándole agua? Entonces hay que poner luego a un inspector que controle al proveedor de la leche que no ponga agua. Pero ese inspector también puede estar sujeto a un soborno. Entonces hay que poner un supervisor del inspector. Y así la cadena de la corrupción se sigue agrandando. Entonces la leche que costaba 10, como ponemos un vendedor, va a costar 11. Y como ponemos un inspector va a costar 12, y como ponemos un supervisor va a costar 13, y como seguramente el supervisor también habrá que controlarlo con una ley, va a costar 14 y 15. Eso produce un empobrecimiento, porque la corrupción lleva a incrementar los costos y los valores que cada uno de nosotros debe pagar. Eso pasa en nuestro país en muchas esferas. Yo quiero presentarles hoy algunos temas para que podamos orar en este día de ayuno y oración. Primero, que Dios vuelva a traer en nosotros un espíritu de ética, de moral, de principios y valores espirituales que sean ejemplo en los ámbitos donde nos movemos. Segundo tema que le invito a que podamos orar juntos, que la palabra que trae la verdad, que la luz de la palabra que trae verdad es la cual debemos promulgar siempre, rompa con todas las cadenas de perversidad y corrupción que tenemos en nuestra patria. Que las familias de nuestro país, de nuestros pueblos, sean bendecidos
por la mano misericordiosa de Dios para poder salir del empobrecimiento en la que fueron sometidas por causa de la corrupción. Y también le invito a que podamos orar en este tiempo, que en nuestras iglesias haya un mensaje claro, preciso, transformador, que predique los valores del reino de los cielos, que sacan al hombre de la corrupción y de otros tantos males que afectan a nuestra sociedad. Dios le bendiga, mi querido hermano, y que hoy tenga un buen día y provechoso de oración en este tiempo. Gracias.